Y la otra noticia de la semana que no queríamos dejar pasar y que también tuvimos que hacer la nota ayer por problemas de horario, tiene que ver con este lobby que se presentó como la mesa de enlace o mesa de encuentro de la sociedad militar, que preocupó esta semana y que incluso tuvo la respuesta del Ministerio de Defensa sobre algún intento conspirativo. Pero para tratar de entender eso, nosotros nos comunicamos en el día de ayer, que es un tema complejo, digo, en torno a las corrientes militares en la Argentina y cuáles pueden ser las intenciones de estos grupos. Nos comunicamos con Horacio Micucci, quien es miembro del Foro Patriótico y Popular, y que la semana pasada justamente habíamos presenciado una charla virtual titulada Las corrientes militares en el siglo XIX y XX, que había organizado el Instituto de Estudios Nacionales y que lo había tenido como parte de esa charla, para tratar de entender qué implica en la Argentina, en esta Argentina democrática, este anuncio y cuál puede ser la perspectiva futuro. Esto nos decía ayer Horacio Micucci. Hola Horacio, buenos días. La idea y la convocatoria tenía que ver con charlar lo que esta semana se conoció como la Mesa de Enlace Militar y Policial, este grupo de principalmente militares retirados argentinos que plantean algunas cosas como un nucleamiento en torno a algunas cuestiones. La idea era poder entender a partir de conocer, sabemos que conocés y venís desarrollando el estudio de las corrientes militares en Argentina y que esto tiene larga data. Digo, ¿qué implica esto hoy y qué trascendencia tiene? Bueno, yo creo que tiene que ver con una disputa que hay en la política nacional. Es decir, hay un sector, hay distintos sectores que quieren tener la hegemonía en esta situación política, ¿no? Hay disputa de algunos que piensan centralmente aliados a los norteamericanos, a los anglo-norteamericanos, otros piensan en los chinos, otros piensan en los rusos. El pensamiento nuestro es siempre, el mío en particular y el de los que estamos en estas cosas, es el desarrollo de una Argentina independiente de toda dominación extranjera. Es decir, para nosotros lo que dice el Acta de Independencia no es una formalidad, ¿no? No es algo que está en el pasado y repetimos formalmente, sino que eso es el camino. Y la disputa ha sido siempre esa: si vamos a ser un país dependiente en este mundo, o vamos a ser, ese país dependiente significa que vos, por ejemplo, vamos a hablar en cualquier término concreto, si uno habla de fabricación de medicamentos, la industria argentina o de la Argentina exporta por 900 millones de dólares, pongámosle, e importa por 1.600. Entonces hay algún problema por el cual en realidad somos deficientes, absolutamente dependientes de un país que produjo el segundo avión a reacción de América con el Pulqui 2. Hoy terminamos que no podemos producir una heladera. Entonces, esto es grave, esto es un país dependiente. O sea, cuando vos quieras hacer algo, te van a decir, no tiene insulina, no tiene material estratégico en hierro, no tiene material estratégico en petróleo, porque la segunda empresa petrolera argentina, Pan American Energy, es mitad de una alianza entre Bulgeroni, que trabaja con Putin, la empresa, una de las empresas estatales chinas, con la British Petroleum, aliado a uno de los ingleses que colonizan una parte de nuestro territorio. Entonces eso es una muestra de la Argentina, una palanca clave. Como la energía es manejada de esa manera, y tenemos una YPF nacionalizada, pero no estatal, por el cual una mitad del capital es de fondos de todo tipo, entre otros fondos que nos reclaman en la deuda externa, ¿no? Entonces eso es la muestra de lo que es este país. Nosotros queremos eso. Cuando hicimos esa conferencia, que te hace referencia a vos, sobre las corrientes patrióticas y democráticas en la historia argentina, y tocamos algunas de ellas, uno encuentra que tuvieron un papel importante. Primero, en los orígenes, uno tenía unidos al movimiento patriótico y democrático, el movimiento patriótico con el movimiento popular y democrático. Así que era el grano, un patriota o un demócrata, eran las dos cosas. Después esos movimientos se separaron. Nosotros pugnamos porque se reúnan, porque allí fuimos. Ahí estaba el éxito en ese camino. Siempre lo dividieron y siempre atacaron. Cuando empezamos a investigar las corrientes patrióticas en la Fuerza Armada, no solo encontramos a un San Martín que defendía la industria de vino mendocina, diciendo que no importaran vino, y le contesta Malavia en la voz de los rivadavianos diciendo no, porque la competencia exaltará el desarrollo de la industria nacional. Y entonces vemos lo que contestaría. Contestó Malavia lo mismo que contestaría esa gente hoy.
Entonces es una larga disputa. No es solamente San Martín, es Belgrano, tengo que pensar en Artigas, tengo que pensar en Güemes, militar desde los 14 años, pero después puedo pensar otras cosas. Cuando fuimos a la Revolución del 90, resulta que eso que fue el origen del radicalismo, tenía corrientes que después traicionaron, con Mitre uniéndose a Roca y a Pellegrini, y la corriente que encabezaba Alem, que era contra ese acuerdo, pero que llegó a dirigir en ese movimiento militar, que no fue un tiroteo, esa corriente más radicalizada, podemos decir, porque iba a ser el origen del Partido Radical, dirigía a la Marina, no dirigió ni Mitre. Sí, el grupo mitrista estaba preocupado porque se incorporaban los jóvenes y los militares jóvenes. Si seguimos buscando, encontramos a Mosconi. Mosconi, que crea YPF como un tema de defensa nacional. Él pensaba, si yo dependo de un gerente extranjero para defender la Argentina, en un momento de ataque, estoy listo porque ese es el que me niega el petróleo y el combustible. Lo piensa así. Baldris, que además el pensamiento social de Mosconi, que estuvo en la Alianza Continental junto a Orzaba Quintana y lo sabía Mosconi, que era un movimiento latinoamericano de defensa del patrimonio nacional, y a él lo acusaban, a Baldris lo acusaban de patriotero y comunista, ¿no? Eso es lo que defendía en 1927. Y después en 1932 encontraron una corriente militar que es legalista, anti-golpe del 30, como la del teniente coronel Pomar y el teniente coronel Cataño. Cuando lees el programa, hay parte que vos decís, bueno, es el impuesto a la grande fortuna. Hay parte que dicen, es una reforma agraria. Hay parte que dicen, es el apoyo a la industria nacional, a las pequeñas industrias. Es decir, encontrás un programa avanzado. Lo encontrás en el peronismo también. Entonces, eso te demuestra que esa corriente está en disputa. Y ahí te aparece este tipo de cosas que, insisto en lo que hemos dicho en esa conferencia, buscan llevar otra vez a un callejón sin salida a esa corriente patriótica y democrática que se expresó varias veces en Argentina muy profundamente, pero que la quieren llevar al callejón sin salida antipopular del golpe del 30, del golpe del 55, del golpe del 66 y del golpe del 76. Y están haciendo un trabajo coherente con eso porque, ¿qué dicen? Totalitario como Perón, desorden como Isabel, un hombre que no sabe dónde anda, como el Ilía lento con la tortuga, o con la zamba aquella, total no tiene apuro, el burrito cordobés, o el que no sabe lo que pasa en la realidad, como Irigoyen, y todo juntos están trabajando ahora. En ese marco, trabajando sobre eso, aparece esta mesa de enlace, que por eso nosotros decíamos en esa conferencia, ese camino lleva a la oficialidad joven, que no tiene que ver con lo anterior, al que quiere un camino de Argentina independiente, un callejón sin salida. Y esa corriente ha convertido al héroe de Riobamba, que era el general Lavalle, en el asesino del pueblo de Navarro cuando fusila al coronel Dorrego, que era la última esperanza, dicen algunos, la última esperanza federal. Entonces no dejemos que los usen otra vez. Ahí aparece esta mesa de enlace, entre otras cosas, ¿no? Horacio, cuando uno ve las propuestas de esta mesa, inclusive, también preocupa una idea que intentan instalar de borrar la división entre el rol externo de las Fuerzas Armadas y el rol interno de la Fuerza de Seguridad. ¿También se expresa eso ahí? Sí, porque el tema de la defensa nacional, que hay mucha gente que elude en la discusión, yo creo que si uno habla de un proyecto nacional, inmediatamente tiene que pensar, si es cierto que uno tiene un proyecto argentino independiente, tiene que tener una defensa nacional, patriótica, popular, integral, porque abarca más que balas, e integrada a un desarrollo industrial, agrícola, independiente. Vos fíjate que, bueno, de esto sabes mucho, pero yo te digo, está claro que un agro que depende de semillas importadas y patentadas y de insumo extranjero llega a ser el escándalo de un agro dependiente en la Argentina. Es un escándalo. Bueno, entonces, eso es lo que están empujando. Y vos fíjate, estaba leyendo recién lo que establece como objetivo esta corriente que ha aparecido, y ahora aparece un montón de gente que dice, yo no sabía lo que decían, yo no lo firmé, yo no estuve, viste que te está pasando en estos días esto. Pero cuando dicen su objetivo,
dice, entre otras cosas, el respeto de la propiedad privada. Y bueno, entonces uno dice, ¿de qué propiedad privada? De, por ejemplo, Lewis, el inglés, que era amigo de Macri, que tiene una base, un aeropuerto a la altura del paradero 48, del tamaño del Jorge Newbery, donde pueden aterrizar aviones ingleses en 2 horas y partir la Argentina en 2, porque del otro lado, sobre la cordillera, es dueño del lago Escondido, donde quiere hacer del lago Escondido, donde quiere hacer otro aeropuerto. ¿Esa propiedad? O la propiedad, porque yo también defiendo la propiedad privada de millones de campesinos sin acceso a la tierra y de millones de personas sin acceso a la tierra para la vivienda. Yo no digo que se les preste la tierra, digo que se le den propiedad, como ha ocurrido en Estados Unidos, en Francia y en muchos países que han tenido un desarrollo capitalista. Horacio, ¿te parece por último que puede tener algún asidero o que puede tener alguna llegada esta propuesta de esta mesa de enlace entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares, y si eso ves que puede tener alguna influencia concreta en la política o es simplemente una sonada como denuncian desde el gobierno? Esa corriente siempre, eso siempre existe y no hay que descuidarse. Ahora aparentemente se bajan del barco un montón, que dicen que no sabían, que no estaban, que no tenían noticia. Bien, ahí Abejema, que es de las Malvinas, se retiró. Me consta que hay multitud de malvineros que no se han vuelto conservadores. Hay otros que uno duda, porque yo no encuentro que López Gómez Centurión hable de la recuperación de las Malvinas en su programa. Yo estuve leyendo lo que escribió en el diario La Prensa, el último reportaje grande, creo que fue el mes pasado, y ahí no hay ninguna mención. Y Argentina es un país dependiente con una parte enorme de su territorio, inclusive marítimo, ocupado por una potencia extranjera imperialista y colonialista como los ingleses. No me extraña la posición de Macri, porque Macri, no en vano, Pagni decía la Dragneta, la mafia napolitana. Nadie sabía por qué hacía ese referente a Pagni, y no van a acusar a Pagni de izquierda. Y el que lo apoyaba en la Argentina era Ratazzi, de los Agnelli. No me vengan a decir que Franco Macri era un albañil, estudió en la misma escuela que estudiaba Agnelli. Y la Fiat, empresa líder en Italia, se mudó y está en internet y se puede encontrar hasta la dirección a Londres. Entonces es explicable un Macri europeo-inglés, que ahora se apoyó en Trump y no sé cómo vendrá lo que sigue. Yo no creo que Biden sea un socialista, como dice Trump. Eso es un ridículo, pero demuestra que un mundo va a una disputa, porque vos ves a los ingleses que, como decía Winston Churchill, cuando Inglaterra tenga que elegir entre el continente y el mar, elige el mar, y eligió el mar. Y entonces el Brexit, con ese grotesco Boris Johnson, o con el grotesco Trump que hemos visto, o con el grotesco Putin. ¿Y qué era en la Segunda Guerra Mundial cuando hubo una película de Mussolini o de Hitler más que grotesco? Pero esos grotescos nos van a llevar a una guerra. ¿Y cómo vamos a ir nosotros a esa situación? ¿Vamos a mantener una neutralidad activa con un camino independiente o vamos a ser usados por una u otra potencia? Eso es lo que está en discusión. No hay que descuidarse.